Buenas tardes, mi nombre es María del Pilar Villamizar Vega. Hoy le puedo hablar sobre la axiología en el área de lengua castellana. En la lectura para el área de lengua castellana integra la dimensión intrínseca, extrínseca y sistémica, y la ética en la construcción teórica o conceptual, relación del texto con la realidad. La axiología y la ética consiste en analizar cómo los lenguajes construyen conceptos y valores sociales, evaluando críticamente si el uso del lenguaje en la sociedad promueve el bien común. El lenguaje no es un simple vehículo para transmitir información. Es la herramienta fundamental mediante la cual los seres humanos construyen su realidad y establecen consensos sobre lo que es correcto, justo y valioso. En ese sentido, nos exige observar cómo los discursos políticos, mediáticos o literarios impactan directamente en la sociedad, moldeando nuestras conductas y decisiones. La axiología, es decir, la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores. Todo discurso está cargado de juicios de valor. Al leer una noticia o un ensayo, no solo decodificamos palabras, sino que sentimos y jerarquizamos los principios que el autor nos propone. Por ejemplo, un texto puede enaltecer la solidaridad por encima del individualismo o priorizar el éxito económico sobre el bienestar colectivo. Desde la perspectiva de la ética, la construcción conceptual y teórica dentro del lenguaje cobra un sentido práctico. La ética analiza las leyes de la conducta humana y exige que el uso de las palabras sea responsable. Cuando los estudiantes analizan críticamente un texto, desarrollan la capacidad de cuestionar los sesgos, las falacias o los antivalores camuflados en el discurso, lo cual les permite construir conceptos propios basados en la justicia, la empatía y la verdad. La dimensión de la axiología intrínseca en el área de lengua castellana se refiere al análisis de los valores universales, morales y estéticos, como la libertad, la justicia, el amor o la lealtad, que el texto literario transmite por sí mismo independientemente de su época o autor. Aquí les tengo un ejemplo, el valor de la libertad. Es un fragmento del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que dice: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Vamos a ver una guía de análisis de axiología. Vamos a tener 3 pasos. Primero, que es la identificación del valor principal. Tengo una pregunta orientadora. ¿Cuál es el valor central que defienden el emisor en el texto? El análisis. En el fragmento, el valor supremo es la libertad. El autor le otorga un valor intrínseco incalculable, superior a cualquier riqueza material, tesoros que encierra a la tierra. El análisis de tratamiento del valor en el texto. Otra pregunta orientadora. ¿Cómo utiliza el lenguaje el autor para exaltar este valor? Cervantes utiliza recursos como la hipérbole, exageración, al decir que con ella no se igualan los tesoros, y la antítesis, el contraste entre la libertad como el mayor bien y el cautiverio como el mayor mal, para convencer al lector de la superioridad de este principio moral. Y por último, una pregunta de reflexión y debate, que es juicios y críticas. Esta pregunta va para los estudiantes. ¿Estás de acuerdo con Don Quijote en que la libertad vale más que la vida o el dinero? ¿Y por qué? El objetivo o la respuesta que ellos pueden dar es que el estudiante se conecte con el valor intrínseco del texto, argumente su postura y reflexione sobre la importancia de los derechos humanos y la autonomía de la sociedad actual. Hay una dimensión intrínseca.
Se dice que la lectura relaciona el texto con el contexto del lector, el autor y la sociedad. Tengo un ejemplo práctico. Este ejemplo lo tengo con el fragmento de la Metamorfosis, donde tengo una dimensión intrínseca de valores, un análisis crítico de prejuicios y la otredad. También tengo una aplicación conceptual, que en lengua castellana tengo la pragmática y en ética la construcción teórica, donde la pragmática es analizar el tono del autor, los recursos retóricos utilizados para estigmatizar a un grupo y la intención comunitaria detrás de ciertas etiquetas verbales. Y la ética cuestiona el juicio moral que propone el texto y se debate teóricamente sobre la dignidad humana, la justicia y la responsabilidad social frente al trato de poblaciones vulnerables, llevando la reflexión a la realidad comunitaria. Y por último tengo la dimensión sistemática, que articula el uso del lenguaje y la estructura de los textos con el impacto social y los valores éticos, permitiendo una lectura crítica. El ejemplo práctico es el discurso de odio versus libertad de expresión. Tengo 3 niveles: nivel de lenguaje, nivel ético y síntesis sistémica, donde el nivel de lenguaje en lengua castellana, ¿no?, dice que el estudiante analiza la cohesión, la argumentación, los conectores lógicos y las falacias teóricas utilizadas para persuadir a la audiencia sobre un tema polémico. El nivel ético es el estudiante evalúa el respeto a la dignidad humana, la responsabilidad social detrás de la emisión del mensaje y si el discurso fomenta la discriminación o la inclusión. Y en la síntesis sistémica, el análisis del lenguaje revela cómo la estructura teórica del texto perpetúa desigualdades o promueve el bien común uniendo teoría gramatical y moral. Todo este enfoque se responde a los lineamientos curriculares de lengua castellana ya dadas por el Ministerio de Educación Nacional para profundizar en cómo integrar esas competencias comunicativas y ciudadanas consultando las directrices de educación para la ciudadanía. Como conclusión, la lectura de lengua castellana se convierte en un ejercicio de ciudadanía. Estudiar la ética y la sociología en la construcción teórica de los textos nos transforma de lectores pasivos a individuos capaces de discernir, evaluar el impacto de los mensajes en nuestra realidad y defender una postura crítica frente al mundo. Muchísimas gracias.